generalmente se van a ver relacionadas con lo que sería el curso de gastroenterología, ¿no? De todas formas, vamos a hacer un panorama general sobre todo lo que corresponde el aspecto bioquímico y más que todo las implicaciones funcionales que tiene, por qué la medimos, en qué condiciones se encuentran elevadas, qué nos puede sugerir en un paciente para por lo menos ubicarnos en un contexto clínico. Ya luego en la parte que van a ver más adelante, supongo, en las asignaturas correspondientes a medicina interna, van a tener la oportunidad de hacer la correlación clínica. De todas formas, no he evitado poder colocarles algunas preguntas que van relacionadas con algún que otro tipo de caso clínico que está sencillo. Realmente los puntos que vamos a tocar en esta sesión son muy específicos realmente. No he querido explayarme demasiado porque, como les digo, todo el correlato clínico y la implicación fisiopatológica la van a revisar en el curso de gastro o de repente tienen una asignatura en medicina interna estructurada, entonces de repente por ahí lo van a ver. Bien, vamos a comenzar. Ya me han presentado, muchas gracias por la presentación. Mis datos de contacto están en la parte superior derecha. Sin más que hablar, más que decir, vamos a comenzar. Bien, el laboratorio, el perfil hepático lo que busca principalmente es buscar indicios de enfermedad hepatobiliar. Puede ser enfermedad hepática únicamente, puede ser enfermedad biliar únicamente o puede ser enfermedad hepatobiliar. Lo más común es que se encuentren trastornos de tipo hepatobiliar. Quiere decir, trastornos que pueden empezar en la vía hepática y comprometer la vía biliar, como es generalmente, o empezar en la vía biliar y comprometer la vía hepática, que ya va más para el tema de cirugía y no en el tema de gastroenterología. Bien, básicamente la mayoría de libros que he visto, o bueno, en las fuentes en inglés y en español coinciden en dividir el laboratorio de la función hepática en 5 subclases. Una clase marcadora de citólisis, es decir, de lisis celular o de daño al hepatocito propiamente dicho. Marcadores de colestasis, ¿qué quiere decir esto? Problemas o alteración en cuanto a la producción y el flujo de la bilis dentro del hígado, tanto a nivel celular como a nivel parenquimal. Marcadores de síntesis proteica alterada, que esto más que todo es un parámetro que ya no va hacia la parte anatómica, sino a la parte funcional, porque es la síntesis proteica es una de las funciones también que tiene el hígado por las inmensas reacciones metabólicas que se dan dentro de él. Marcadores en defectos de la conjugación, ¿sí?, que están a nivel intrahepático, vamos a recordar más adelante, y otros marcadores de daño hepático, que si bien es cierto, no son utilizados en el perfil hepático convencional que puedes ir tú y encontrar el reporte del perfil hepático, sino son más situacionales y su uso va a depender de la sospecha clínica, por eso te decía que luego lo van a ver de manera más amplia, pero son situacionales y algunos quizás no son utilizados de rutina, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablemos de un examen de perfil hepático, principalmente vamos a pensar en transaminasas, ¿sí?, la gamma-glutamil transpeptidasa, la lactato deshidrogenasa, fosfatasa alcalina y bilirrubinas, ¿sí? Y también la albúmina. Entonces, esos son los parámetros generales que nosotros vamos a considerar para un examen de laboratorio de perfil hepático. Son estandarizados, los valores de referencia cambian según el tipo de técnica utilizada y según el laboratorio, ¿sí?
pero generalmente pues ninguno de ellos, ningún valor de referencia te va a cambiar tanto como para hacer hasta 1.5 veces más que el promedio del resto de laboratorios donde tú vayas a consultar, ¿no? Seguimos. Bien. En cuanto a los marcadores de citólisis, los tienen en la pantalla. Bien, la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa, estas dos son las transaminasas. Colocado las iniciales tanto en inglés como en español, ¿bien? Porque en algunos libros lo van a encontrar con las iniciales en español o en otros con las iniciales en inglés, ¿no? TGP, TGO, que es lo que generalmente se reporta a nivel de laboratorio, de la mayoría de laboratorios de lo que es MINSA, ¿no? Desde mi experiencia en MINSA les comparto eso. Luego tenemos la GGT, la gamma-glutamil transpeptidasa, la LDH, la lactato deshidrogenasa. En la colestasis se agrega otro parámetro del perfil hepático que es la fosfatasa alcalina o sus iniciales ALP, y luego la albúmina también la vamos a considerar. Con esto en mente, con este parámetro, con esta introducción a lo que vamos a revisar, ¿no? Ya podemos centrarnos más o menos o hacernos a una idea más o menos si encontramos una elevación de estos parámetros, ¿qué es lo que nos está indicando, ¿no? Por ejemplo, el principal indicador de que algo está yendo mal en el hígado son las transaminasas. Elevación en transaminasas nos va a indicar lesión a nivel hepático, lesión que rompe los hepatocitos y por eso es indicador de citólisis. Bilirrubinas elevadas nos va a indicar colestasis, un defecto en la excreción de lo que es los ácidos biliares. Un defecto en albúmina y en tiempo de protrombina nos va a indicar alteración a nivel de la síntesis proteica y esto se relaciona con pérdida de función del hígado, ¿ya? Cuando hay pérdida de función del hígado, hay pérdida de función en la síntesis de proteínas. Las bilirrubinas, directa e indirecta, nos marcan la capacidad de conjugación. Generalmente se miden las directas y las indirectas son un porcentaje de las directas en valor a las bilirrubinas totales. Vamos a ver por qué es más difícil medir las indirectas que las directas. En cuanto a los otros marcadores, ya les mencioné que son completamente circunstanciales, ¿no? Vamos a revisarlos también en la siguiente. Bien, en esta diapositiva que está, bueno, tipo infografía, porque es la mejor forma de resumir los marcadores de citólisis, a la derecha tenemos el hepatocito. Bien, hay que recordar que un hepatocito es una célula de forma hexagonal, es una célula que tiene muchas mitocondrias debido a que se producen demasiadas reacciones enzimáticas. Bien, tiene dos porciones bien definidas, ¿no? Una porción donde la membrana celular es continua y una porción canalicular que da hacia los conductos biliares y una porción intracanalicular que da hacia dentro de otras células. Estas son las uniones también para las células contiguas. Bien, este esquema entiéndanlo de esa forma. Adentro vamos a encontrar las mitocondrias, ¿sí? Vamos a encontrar las mitocondrias, vamos a encontrar por aquí otros organelos y vamos a encontrar el núcleo. ¿Por qué es importante esto? Porque por lo menos tenemos que entender la localización de las enzimas hepáticas, ¿no? Que son todos los marcadores de citólisis. Entendiéndolo desde el punto de fisiología celular, cuando la célula se autodestruye por cualquiera de los mecanismos de muerte celular, lo que va a liberar siempre es su contenido, y el contenido generalmente son las enzimas que utiliza la célula para su proceso de absorción de nutrientes a nivel citoplasmático, que dependiendo del estado, si es fisiológica la destrucción celular se reutiliza, y si es patológica generalmente se libera de forma agresiva al espacio intercelular. Bien.
Entonces, tenemos las transaminasas, la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa, la TGP y la TGO. Estas transaminasas, como pueden ver aquí a la izquierda, generalmente requieren de un cofactor enzimático que es la piridoxina. Estas transaminasas, para cumplir con su función, requieren esta piridoxina, que es pues el cofactor que las activa. ¿En qué se diferencian? En que la TGP, ¿sí? La TGP es exclusiva de los hepatocitos, mientras que la TGO se encuentran en otros órganos aparte del hígado, como el corazón, el músculo y el riñón, donde se encuentra en mayor cantidad, ¿sí? Dentro de la célula, como podemos ver aquí la leyenda, ¿sí? La TGP es intracitoplasmática exclusivamente, ¿verdad? Es exclusiva del citoplasma celular. Es por eso que cuando hay daño del hepatocito, todo lo que está en el citoplasma se libera. Porque si estuviera a nivel mitocondrial, por ejemplo, estas mitocondrias se liberan y pueden ser fagocitadas por otro hepatocito que está saludable e incorporarlo adentro y continuar con su ciclo. Pero en el caso de las enzimas citoplasmáticas no. Se liberan, se rompen y quedan en el espacio intersticial. Bien. Otra cosa muy importante es que la TGP tiene una vida media de 47 horas. ¿Qué significa esto? Que si tú esperas hacer un control de transaminasas, por lo menos si sospechas de un problema hepático, si quieres saber si el estímulo sigue dañando el parénquima hepático, tú deberías esperar por lo menos hacer un control de transaminasas a partir de las 48 horas. Porque si tú lo haces antes de las 48 horas, los niveles se van a mantener estables porque va a continuar con esta vida media igual. Cosa que no pasa con la TGO, cuya vida media es de 17 horas. Entonces los niveles de la TGO pueden mantenerse estables, mientras que los de la TGP pueden mantenerse estables, mientras que los de la TGO van a aumentar. Y un aumento únicamente de la TGO lo que nos dice es que hay un problema generalmente a nivel de miocardio, generalmente a nivel de riñón. Solo TGO, no TGP. ¿Ya? Los valores normales son estos propuestos por los libros de referencia, pero estos valores de referencia cambian según el laboratorio que se utilice y según la técnica que se utilice. Bien. Lo ideal, como siempre, es que no sobrepase 1.5 veces el valor normal. Luego tenemos otra que es la gamma-glutamiltranspeptidasa. También es casi exclusiva de los hepatocitos. Y esta es una enzima que es intramembrana, como pueden ver. Está aquí a nivel de la membrana de los canalículos biliares del hepatocito y está a nivel de la membrana de los canalículos intracelulares del hepatocito. Bien. Esta gamma-glutamiltranspeptidasa tiene una vida de hasta 10 días, pero no funciona de forma aislada, sino que la gamma-glutamiltranspeptidasa funciona junto con la fosfatasa alcalina. Luego tenemos la lactato deshidrogenasa, que es otro indicador de citólisis, no citólisis a nivel hepático, en realidad es un marcador de citólisis a nivel general. Bien, es un marcador de lisis celular a nivel general, no solamente en lo que sería el hepatocito o a nivel hepático, también está a nivel pulmonar, también está a nivel digestivo, también está a nivel muscular. Lo que nos importaría conocer, y bueno, es algo que tampoco he visto que se trate mucho, es que dentro del hepatocito nosotros vamos a encontrar la lactato deshidrogenasa 4 y la lactato deshidrogenasa 5. Bien, entonces un análisis cuantitativo de lactato deshidrogenasa como que no nos ayuda demasiado si es que no tenemos correlación clínica. Pero si queremos hacer un análisis cualitativo, que generalmente no se hace y no he visto que hagan un análisis cualitativo, o sea, por isoforma de cada lactato deshidrogenasa, entonces no ayuda como examen aislado para poder detectar un problema a nivel hepático.
En realidad, ninguno de estos marcadores, tanto los de citólisis, los de colestasis, los de síntesis proteica, funcionan de manera aislada, todos se relacionan y es por eso la importancia de sacar un perfil hepático, de la misma forma que es importante sacar un perfil lipídico porque nos da el colesterol total, triglicéridos, y ese colesterol total nos da el LDH, el LDL, perdón, el HDL, el VDL y el VRDL, perdón, y el VLDL, el otro es para sífilis. Entonces, de esta misma forma, el perfil hepático nos permite diferenciar qué enzimas están elevadas y de esa forma darle una correlación clínica con la sintomatología del paciente o los hallazgos de imagen. Esa es la importancia de conocer más o menos hacia qué nivel se encuentran y cómo funcionan. Y la vida media, pues, ¿no? La vida media. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de pacientes que vienen con procesos hepáticos agudos, es decir, por ejemplo, una hepatitis viral, ¿no? Una hepatitis viral, tú ves el paciente está estable, tú de repente no tienes, o estás de repente en serums, no tienes serología para hepatitis A, ¿no? O para hepatitis C de repente, porque generalmente se tiene solo la del B, y sale negativo hepatitis B, pero tú sospechas hepatitis A, hepatitis C, entonces tú tratas de evaluar, el paciente es estable, le mandas sus recomendaciones dietéticas, su hidratación no abundante, el control de la fiebre que le puede ocasionar, y tú le haces el control de las transaminasas cada 48 horas. El por qué está arriba, ¿no? Si las transaminasas muestran un patrón en aumento cada 48 horas, ni modo, ese paciente tiene un mal pronóstico, y antes de que empeore, si está sospechando por lo menos de una hepatitis que pueda ser un cuadro fulminante, lo refieres hacia un nivel superior de atención. Y si ese no es el caso, entonces simplemente ves que hay una disminución gradual de las transaminasas, entonces el manejo es clínico, sintomático del paciente dentro de tu propio establecimiento de salud, ¿no? Bien. Entonces, bueno, este es el cuadrito del libro de Antonovsky y uno de los más utilizados en el ámbito del laboratorio clínico. Bien, nos da estos valores de referencia, diferentes en mujeres que en hombres, ¿no? Entonces nos dicen aquí, por ejemplo, que cuando existe un aumento sostenido, bien, de estas, eso les decía, el aumento gradual sostenido es por una hepatitis viral, ¿sí? O por una necrosis hepática que puede ser producto de esta hepatitis viral o puede ser producto de una hepatopatía alcohólica, ¿no? Y si hay un aumento moderado, es producto de una cirrosis hepática, generalmente una cirrosis hepática, ¿sí? Solo con transaminasas, ¿ya? Solo con transaminasas. Bueno, en la época neonatal están aumentados, producto de que salimos se sale del periodo de transición intrauterino hacia el periodo neonatal, la época de transición. Hay enfermedades virales que tienen afectación hacia el hígado, que la pueden aumentar, bien, y esto es esto es algo que realmente sí me ha tocado evidenciar en la práctica clínica, ¿no? Yo estudio en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, hago mi internado actualmente en Lambayeque, entonces hace un mes, más o menos, un mes, 2 meses, empezaban a llegar bastantes niños con ictericia, con dolor en cuadrante superior derecho, ¿no? Que tenían la clínica de hepatitis, ¿sí? Pero los exámenes serológicos para hepatitis A y B salían negativos. Entonces, de acuerdo a ese desconcierto, de todas formas se les hizo el tratamiento como una hepatitis viral aguda, ¿no? Y haciendo un poco más de investigación, como discusiones de casos, porque realmente se habían aumentado la cantidad de pacientes con manifestaciones hepáticas que tenían clínica de hepatitis, pero no eran reactivos a hepatitis. Entonces, haciendo un poco más de revisión, discusión de casos, se llegó a la idea
de que era una manifestación secundaria a un proceso de dengue, ¿no? Porque estos niños habían estado cursando hace una semana, 10 días, habían salido de dengue con signos de alarma, habían estado en las unidades de vigilancia clínica de sus centros de salud. Entonces, incluso bajo ese concepto, ¿no? Se podría haber pensado una elevación por una hepatitis secundaria a un proceso viral. Igual con la alanina aminotransferasa, en el caso de una hepatitis aguda siempre va a haber un aumento gradual y sostenido, mientras que un aumento moderado o estabilizado se observa en los procesos de daño hepático crónico o en el caso de la cirrosis hepática. La relación AST-ALT, que también se detalla en algunos informes de perfil hepático, el valor normal está entre 0.7 y 1.4. Mientras más se aleje del 1 pues dicen que es un poquito más, ¿no? En realidad, como dice aquí, en cuanto a las hepatitis alcohólicas, la relación se invierte porque el daño es netamente hepático. En cuanto a los marcadores de colestasis, tenemos la fosfatasa alcalina. Hay que recordar que esta fosfatasa alcalina trabaja junto a la gamma-glutiltranspeptidasa. ¿Por qué trabaja junto a la gamma-glutiltranspeptidasa? ¿Por qué? Porque la fosfatasa alcalina se encuentra en la superficie canalicular. Se encuentra aquí, junto con la GGT. Estos puntitos verdes y estos puntitos naranjas que observamos en la superficie del hepatocito se encuentran a nivel de los canalículos del hepatocito. ¿Sí? Entonces, por eso es que trabajan juntos, por eso es que se correlacionan. Y aquí es otro dato que tienes para tú poder observar si el aumento de la fosfatasa alcalina, porque esta fosfatasa alcalina también es un marcador, también funge como marcador de hemólisis en algunos casos. ¿Sí? Entonces, esta fosfatasa alcalina se relaciona con la gamma-glutamiltranseptidasa. ¿De qué forma? Si tú tienes niveles elevados de fosfatasa alcalina y de GGT, entonces tú das por sentado que hay un problema a nivel hepático. Si tú encuentras fosfatasa alcalina elevada, pero la GGT está normal o está disminuida, es de otro origen. ¿Por qué? Ya te expliqué que está a nivel canalicular. ¿Y en qué procesos se aumenta esta fosfatasa alcalina? En procesos de obstrucción, donde hay daño a este nivel, donde no se permite que haya un adecuado flujo biliar. Por eso es que puedes sospechar, si encuentras fosfatasa alcalina elevada, GGT elevado, una colestasis o una obstrucción a nivel hepático, que la etiología puede ser paraclínica, sí, la etiología puede ser quirúrgica también. Eso lo tienes que ver, ya sea, bueno, lo vas a revisar en el capítulo de gastroenterología o en el capítulo de cirugía, una de las dos.